Buenos días, Magíster, buenos días, compañeros. A continuación les vamos a dar a conocer el panel de discusión del grupo número 2, conformado por Carelis Freire, América González y mi persona Alba Encalada, de la materia de lectura y escritura de textos académicos. Como tema tenemos escribir en castellano. La importancia de seguir un estilo uniforme para la presentación de trabajos y documentos de investigación es fundamental. Las normas ZAPA en séptima edición se ha convertido en un estándar ampliamente utilizado en las diversas disciplinas para garantizar la claridad y coherencia en la comunicación escrita. Este estilo no solo establece directrices sobre el formato y la estructura de los textos, sino que también regula el uso de citas, asegurando así el respeto por los derechos de autor y la integridad académica. El propósito principal es ofrecer una comprensión detallada de los aspectos fundamentales de la norma APA en séptima edición, particularmente en el contexto de la redacción académica en español. A lo largo de este panel se abordará elementos esenciales como la estructura o índice de contenido, el correcto funcionamiento de la escritura en números, símbolos y porcentajes, entre otros aspectos claves. Este sentido, las normas ZAPA no solo proporcionan un marco técnico, sino que también fundamentan el desarrollo de habilidades de escritura académica rigurosa. Estas habilidades son esenciales para garantizar que las ideas y argumentos presentados en los textos cumplan con los estándares internacionales de calidad y profesionalismo. Escritura o índice de contenido. El desarrollo de un trabajo más o menos extenso puede necesitar varios capítulos y cada uno de estos puede dividirse a su vez en varios títulos de primer nivel. También se emplean números arábigos o números arábigos y romanos. Para este caso existen dos sistemas, el que numera las divisiones de cada capítulo y los que numeran las divisiones de cada capítulo siempre desde el número 1. Estilo de la redacción personal o impersonal. El estilo impersonal o la redacción en tercera persona es el más empleado en el texto académico. Con el estilo impersonal, sin embargo, se pueden obtener resultados algo forzados cuando el autor habla de sí mismo. Y el estilo en primera persona del singular, cuando se escribe en primera persona, se puede optar por el singular o por el plural. Estructura de números. Los números que se presentan en hasta dos palabras se escriben con letras, salvo que formen párrafos o grupos donde se mencionan varias cifras. Entonces, para unificar el estilo, todas se escriben con números. Porcentajes. El porcentaje se indica con el símbolo por ciento, cuando la cifra a la que se refiere está escrita en números. Pero si la cifra está escrita en palabras, se usa la palabra por ciento. Símbolos. Los símbolos se escriben en minúsculas sin punto final. No tienen final y se colocan separados de la cifra a la que acompañan. Fechas y décadas. En las fechas se puede escribir el año con artículo, pero también sin este. Ambas formas son correctas. Nombres de países y ciudades. El uso del artículo delante de los nombres de algunos países y continentes es obligatorio cuando estos empiezan con alguna palabra que señale forma de organización política como república o estado. Muy bien, compañera. A continuación, les voy a presentar sobre los nombres geográficos. Los sustantivos comunes que designan los nombres geográficos se escriben con minúscula salvo que formen parte del nombre. Como siguiente tenemos las siglas y acrónicos nombres propios. Las siglas y los acrónimos son formas de abreviar los nombres o sustantivos formados por varias palabras. Aquí tenemos algunas reglas. Por ejemplo, las siglas se pronuncian deletreándose y se escriben con mayúscula. Los acrónimos se pronuncian como palabras y se escriben solo con inicial mayúscula. Los acrónimos o siglas que provienen de nombres propios llevan el artículo que corresponde a la palabra de origen. En cambio, en las siglas y acrónimos y sustantivos comunes tenemos las siguientes reglas, que el plural de las siglas se indica con el artículo
no se forma agregando un apóstrofo más una S y que los acrónimos que no provienen de nombres propios se escriben con minúsculas y su plural se forma con S. Aquí también algunas siglas o acrónimos, sin embargo, se han normalizado en inglés por el uso como el FAO o el UNICEF. Ahora hablaré sobre los nombres de organismos y convenios internacionales. Bueno, estos por lo general siempre tienen equivalentes en distintos idiomas, como las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, pero en algunos casos se emplean las denominaciones en inglés, así como sus respectivas siglas o acrónimos. También tenemos las enumeraciones en renglones independientes. Nos dice que, por ejemplo, en algunas reglas son que cuando son simples, los elementos de enumeraciones se escriben en minúsculas y sin signos de puntuación. Ahora, si los elementos de las enumeraciones son oraciones simples, se escriben con minúsculas, se separan con comas y el último elemento lleva punto final. Y si son elementos complejos que incluyen comas, se separan con punto y coma y el último elemento lleva punto final. Si los elementos de la enumeración son oraciones, se escriben con inicial, con mayúscula y con punto final. A continuación vamos a hablar sobre los signos ortográficos y auxiliares. Estos nunca se separan con coma el sujeto del verbo, aunque el sujeto sea muy largo. Si el sujeto está formado por varios elementos terminados en etcétera, se coloca coma entre el sujeto y el verbo. Aquí no va coma entre pero y una interrogación o exclamación. Y para no repetir un verbo es posible omitirlo y reemplazarlo por una coma. Aquí también la coma separa los vocativos, que son palabras que se escriben para nombrar a la persona a quien uno se está dirigiendo, del resto de la oración. Ahora tenemos mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas se acentúan incluso en los nombres propios, los cargos y los títulos. Se escriben con minúsculas, también los meses y los días de la semana. Prefijos. Algunas reglas son que no se usa guión para separar el prefijo de la palabra base, ni siquiera cuando dos vocablos iguales se juntan. El prefijo ex se escribe separado de la base cuando ésta consta de varias palabras, y cuando dos o más prefijos comparten la base, solo el último se une a ella. Los anteriores se escriben seguidos del guión para indicar que corresponden a esa base. Y por último, los prefijos incluido ex se unen a la palabra base con un guión si anteceden a un nombre propio o a una sigla. En vocablos extranjeros tenemos que las palabras de otros idiomas se escriben en cursivas. Los vocablos que provienen de la era digital se escriben en castellano si hay una traducción autorizada del inglés. Las palabras procedentes del latín se escriben redondas cuando están castellanizadas y cuando no lo están se trata como extranjerismos y se escriben en cursivas. Preposiciones. Algunos de los errores frecuentes en el uso de las preposiciones tenemos que en inglés van en letra cursiva. También tenemos el queísmo y el dequeísmo. Podemos decir que el queísmo se coloca incorrectamente en la proposición de antes de la conjunción, mientras que llamamos la supresión errónea de la mencionada preposición delante de la conjunción que. También tenemos los conectores. Los conectores se emplean para enlazar las ideas o los párrafos según las relaciones lógicas establecidas entre ellos. No deben usarse como tipo muletillas. Pobreza léxica. La pobreza léxica son los verbos que deben usarse con la propiedad. Deben evitarse el empleo prepucio de hacer y tener. También tenemos la redundancia. Redundancia se debe evitar el empleo de palabras innecesarias que restan claridad a la expresión. Compañera Carito, continuando con este panel, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de mantener un equilibrio adecuado en la subdivisión de los textos académicos según las recomendaciones presentadas en este capítulo? Muchas gracias, compañera Albita. Contestando a su interrogante, considero que mantener un equilibrio adecuado en la subdivisión de los textos académicos
Es crucial por algunas razones que impactan en la compresión, coherencia y efectividad del mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, tenemos que facilita la comprensión, ya que permite al lector que identifique los diferentes puntos, conceptos y argumentos del texto, para que así evite la confusión y facilite la lectura y la retención de la información. Otro punto sería que mejora la organización, ya que un texto académico que tiene buena subdivisión está claramente estructurado de manera lógica y ordenada. Además, facilita la presentación de ideas de manera secuencial. Otra sería que refleja la jerarquía de la información, permitiendo destacar aspectos importantes y organizarlos en niveles jerárquicos, contribuyendo a que el lector pueda distinguir entre información primaria y secundaria para priorizar lo relevante. Y por último, favorece la claridad y la precisión, ya que ayuda a que las ideas se expresen con mayor claridad sin mezclar conceptos o saltar de un tema a otro. Compañera América, esta pregunta es para usted. ¿Cómo influye el uso correcto del estilo de redacción impersonal o primera persona en la calidad y profesionalismo de textos académicos? Contestando a su interrogante, compañera Albita, yo diría que con esta pregunta se invita a reflexionar sobre la relevancia de elegir el estilo de redacción más apropiado, dependiendo del contexto y respetando las normas académicas que se vienen manteniendo para la claridad y en la comunicación de ideas. Además, el uso correcto del estilo de redacción, ya sea en voz impersonal o en primera persona, tiene un impacto significativo en la calidad y profesionalismo de los textos académicos. A continuación les voy a detallar algunos de los estilos que influyen en la escritura. Por ejemplo, tenemos claridad y precisión. La voz impersonal tiende a ser más objetiva y formal, lo cual es fundamental en contextos académicos donde la claridad y la precisión son esenciales. Otro de los puntos es la objetividad, ya que el uso de la voz impersonal ayuda a mantener una distancia entre el autor y el contenido, lo que favorece una percepción de objetividad. Esto es particularmente importante en disciplinas que requieren un enfoque crítico y analítico. Otro aspecto es las convenciones académicas, ya que diferentes disciplinas tienen convenciones específicas respecto al estilo de redacción. En las ciencias naturales y sociales, por ejemplo, es más común utilizar un estilo impersonal y, en cambio, en áreas como las humanidades, el uso de la primera persona puede ser más aceptado y puede contribuir a un tono más reflexivo y personal. Otro aspecto también es el estilo y el tono. La elección entre impersonal y primera persona también afecta el tono del texto. La voz impersonal suele transmitir formalidad y seriedad, mientras que la primera persona puede dar un tono más cercano y personal. Y por último tenemos la consistencia. Pues esta se refiere a la coherencia en el uso de uno de los estilos a lo largo del texto, ya que es crucial. Cambiar un estilo a otro puede causar confusión en el lector y restar profesionalismo al trabajo. En resumen, la elección del estilo de redacción es un texto académico, en un texto académico debe ser deliberada y acorde a las normas del campo específico, el público objetivo y el propósito del trabajo. Un uso adecuado del estilo puede mejorar la claridad, la objetividad y la credibilidad del texto, contribuyendo así a su calidad y profesionalismo. En conclusión, dominar y aplicar las normas ZAPA no solo contribuye a la calidad de los trabajos académicos, sino que también fortalece la credibilidad y el impacto de las investigaciones realizadas. Al incorporar estas directrices, los autores refuerzan su compromiso con la ética y la excelencia. En este panel ofrecemos una visión integradora sobre el uso correcto del castellano y de los textos académicos, destacando la importancia de emplear sentido común y de seguir normas claras de estructuración y estilo para garantizar la coherencia y calidad en la redacción. A lo largo de este panel se abordan diversos aspectos que van desde la correcta estructuración de los capítulos hasta el uso apropiado de los signos ortográficos, los números, los símbolos y las siglas. Además, se ofrece una reflexión sobre la redacción en primera persona frente a la impersonal, así como la necesidad de emplear los conectores de manera adecuada para evitar redundancias y mejorar la claridad de expresión. Muchas gracias. Este fue nuestro panel.